de alguna manera tenga los puntos fundamentales que Ricaurte merece. Aquel hombre impecablemente vestido, con cierto aire de la década de los 50, una extraordinaria modestia poco usual en una personalidad de su talla, pues con algo más de 40 años ya era considerado uno de los intelectuales más lúcidos de nuestra América. Así describió en cierta ocasión el historiador cubano Sergio Guerra Vilaboy al maestro Ricaurte Soler. Han pasado 30 años desde la desaparición física de Ricaurte Soler. El docente, el historiador, el académico, el escritor, el amigo, un intelectual panameño relevante en su tiempo y referencia obligada de sus estudios históricos relativos a nuestro país. Las ciencias sociales en general y la historia social en particular son permanentemente interpeladas y puestas en jaque crítico casi todos sus conocimientos acumulados, los recursos teóricos y las metodologías disponibles. De ahí que nos preguntemos, dentro de la temática que hoy abordamos, ¿qué es lo que constituye una teoría viable de la nación para la vida política contemporánea? ¿Cuál es el estatus de la nación al describir el proceso social y político y en la formación de los sujetos sociales? De lo que se trata es de repensar las nuevas modalidades del papel del Estado-Nación y de las formas mundiales de dominio y hegemonía. Tiene que ver con entender el sentido profundo de la actual redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad, cuyos ejes son las transformaciones del Estado en cuanto forma la sociedad nacional e internacional. Esos dos bosquejos, nacional e internacional, todo Estado tiene esos dos contenidos. Y en cuanto a sus funciones, su rol y su papel. Para decirlo con palabras del reconocido sociólogo y político boliviano René Zabaleta Mercado, fallecido en 1984 en Ciudad de México. Para Zabaleta, el problema que nos preocupa es la cuestión del margen del conocimiento, que queda a una sociedad atrasada, es decir, la relación que existe entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y sus repercusiones, y la capacidad de autoconocimiento de una sociedad. Problema que asume cierta importancia no tanto en la teoría como ciencia autorreferida, sino sobre todo en la práctica, o mejor dicho, en la conciencia de la práctica. En esa perspectiva, las transformaciones del Estado-Nación y el ocaso de las viejas modalidades identitarias que dieron lugar a las llamadas entonces comunidades imaginadas de naciones y ciudadanías, han propiciado el debilitamiento de las narrativas fundacionales de la modernidad latinoamericana del siglo XIX y XX, a cuyo estudio Ricaurte Soler dedicó buena parte de su vida intelectual. Nuestros días generan cambios en la constitución de las identidades ciudadanas sobre la base de otros espacios que, sin excluir el propiamente territorial de la nación, promueven nuevos anclajes en otros paisajes y circunstancias en gran medida ajenos a la visión soleriana del hecho estatal nacional. Ahora bien, ¿qué significan estas transformaciones para quienes vivimos en esta región del mundo? ¿De qué manera impacta esta crisis paradigmática nuestras maneras de construir el conocimiento de la realidad? Si esto es así, no es tarea vana entonces lo que pretenden las jornadas de recordación del maestro Soler: reiniciar la recuperación de este pensamiento propio de nuestra región, cuestionando siempre, claro está, acerca de cuáles son las energías críticas que aportan al debate intelectual de hoy y mediante qué intersecciones
y confrontaciones teórico-culturales, puede servirnos su discurso para repensar críticamente lo latinoamericano, así como lo local ismeño, en un momento de crisis del proyecto de nación para sí que él concibió. Para decirlo con el sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos, se trata de evitar el desperdicio de la experiencia. En el caso de Soler, hablo de una rica experiencia desplegada como intelectual comprometido y solidario, el positivismo argentino, formas ideológicas de la nación panameña, idea y cuestión nacional latinoamericana, son textos, entre otros, que acreditan su intensa reflexión en torno a la cuestión nacional como problema clave de la construcción estatal en Panamá, que acreditan su intensa reflexión acerca de los complejos y densos procesos nacionalizadores a partir de los cuales la multitud se objetiva. En este sentido, mi intervención intentará hilvanar algunas breves e iniciáticas reflexiones en torno a la crisis, a las crisis y su impacto en los procesos de producción local de conocimiento. Se trata de comentarios anudados sobre todo a dos textos liminares de Soler: Formas ideológicas de la nación panameña, editado en 1963, publicado en esa fecha, e Idea y cuestión nacional latinoamericanas, publicado en 1980. En 1963, Soler publicó Formas ideológicas de la nación panameña, texto epocal, que tiene como antecedente su tesis de grado, publicada en 1953, Pensamiento panameño y concepción de la nacionalidad durante el siglo XIX. En este último libro aparecen argumentos que 10 años más tarde fueron considerados a través de lentes teóricas sustancialmente distintas. El giro lingüístico como método, es decir, esa orientación histórico-metodológica que permite el estudio de los significados codificados en el lenguaje de los discursos históricos, adquiere otra dimensión al incorporar ahora el materialismo histórico como nuevo horizonte de visibilidad. Es un tipo de conocimiento el que nos provee Soler desde la clase. La clase se convierte en un concepto molar, como diría Gramsci, un principio organizativo, como diría Zabaleta, de esta nueva mirada mundana con la cual Soler interroga críticamente la construcción estatal y el papel de los intelectuales en la organización de la cultura en Panamá. El proyecto intelectual de Soler lo llevó a replantear, de construir, de codificar, diríamos hoy, los modos de conocer e interpretar la relación Estado-sociedad en Panamá, con lo cual emprendió un disputado programa de repolitización y descubrimiento de la cultura hegemónica imperante en nuestro medio. Un medio donde lo interno y lo externo, lo nacional y lo internacional, lo local y lo global, como diríamos hoy, se funden secularmente, dando origen a cosmovisiones transitistas como destino materializado en pactos de dominación que expresan históricamente símbolos y tradiciones de pensamiento y de praxis. Dicho en otros términos, Soler reformuló el pensamiento sobre la cuestión nacional como dimensión estructurada por y estructurante de la trayectoria de los proyectos políticos específicos que llevan adelante los actores sociales ismeños. Desde entonces, su teoría crítica de la cuestión nacional interpela y confronta a las clases dominantes y sus intelectuales al desenmascarar aquella idea del Estado como razón política meramente formal de procedimientos que sostenía buena parte de los escritos que en la época abordaron la cuestión nacional panameña a través del debate en torno a la soberanía. En un contexto de profunda crisis hegemónica,
Hackeada esta por la fuerza de la masa, con gran lucidez analítica, Soler, junto a un grupo de connotados intelectuales panameños, transformaron la cuestión nacional en una contracultura, haciéndola parte tanto de nuestro problema como de nuestra solución. Y es que, para decirlo con palabras de Zavaleta, al referirse al papel de las coyunturas críticas en la producción de conocimiento local, la historia, como economía, como política y como mito, se ofrece como algo concentrado en la crisis. La crisis, por tanto, no solo revela lo que hay de nacional, sino que es en sí misma un acontecimiento nacionalizador. La crisis como método, como le gustaba decir a René Zavaleta. En efecto, existen características de la sociedad que se muestran de manera particularmente nítida en momentos de coyunturas críticas, contra lo que generalmente se piensa en esos momentos críticos, se hacen explícitas relaciones, procesos y estructuras poco visibles o aún insospechadas. Un segundo aspecto dentro del tema propuesto, un aspecto desde mi perspectiva, muy ligado al anterior, es el del carácter de la obra de Ricaurte Soler, es decir, en la tradicional distribución del saber en el marco de la academia universitaria. ¿Dónde se inscribieron? ¿Dónde se inscriben los estudios solerianos? ¿En filosofía? ¿En historia? ¿En sociología? Dos puntualizaciones hechas por nuestro autor en momentos y lugares distintos nos proporcionan algunas pistas para abordar esta cuestión, cuya importancia es más grande de lo que a simple vista parece. En 1975, en una conversación con Dimas Lidio Pití, ante la afirmación de Pití de que en la historia de las ideas en América son muy excepcionales los casos en los cuales encontramos filósofos estrictamente especializados en los problemas ontológicos o nociológicos, Ricaurte Soler señalaba: una de las razones de ser de esta situación es la de que los problemas de carácter económico, social y político adquieren en nuestro mundo subdesarrollado un tal grado de agudeza que hace indispensable que la especulación filosófica se interese incluso por motivos éticos en estos problemas de la realidad americana. Y refiriéndose a su propia evolución, Soler recordaba: mis primeros libros fueron efectivamente sobre historia de las ideas en mi país y posteriormente sobre historia de las ideas en América. Rápidamente comprendí, sin embargo, que el esfuerzo por registrar la originalidad y las especificaciones de la historia de las ideas en América constituía una tarea insuficiente en la medida en que esas ideas no eran lo suficientemente integradas dentro del proceso total del desarrollo histórico latinoamericano. Más de una década había pasado desde la publicación del Positivismo argentino, una publicación de Soler, texto en el que ya él mostraba la naturaleza y objeto de su trabajo intelectual, mostrándolos como estudios culturales de carácter sustancialmente intersticial entre saberes disciplinarios, transgresor de disciplinas académicas rígidamente acotadas y preconstituidas, dando curso a una mirada más plural y flexible que las programadas por la conocida rutina disciplinaria de la delimitación académica. Soler escribía en aquel texto remoto de 1959: el pensamiento, así, entre comillas, apunta a un concepto de contenido sensiblemente diferente del implicado por el término pensamiento. El pensamiento es una forma, una modalidad particular del conocimiento, o si se quiere, una forma desde el punto de vista sociológico especial del pensamiento. Y agregaba: la noción de pensamiento que acabamos de bosquejar no es más que una puntualización conceptual
de un término empleado frecuentemente para indicar una singularidad cultural de la América española en el transcurso del siglo XIX. De una manera más o menos precisa, este término se aplicaba corrientemente a la obra de escritores hispanoamericanos que se abocaron a la solución de problemas específicos, que abandonaron las sistematizaciones de valor estrictamente teórico y que aplicaban y asimilaban los sistemas en función de un medio social y político determinado, señalaba Soler. De lo que se trata, añadiría Zavaleta, es que la realidad no es cuantificable o la cuantificación no expresa a la realidad sino de un modo remoto, desconfiable. El conocimiento crítico de la sociedad es entonces una consecuencia de la manera en que ocurren las cosas. Desde esta perspectiva, Soler se muestra capaz de refundir y recuperar la filosofía como un modo crítico de investigación que pertenece antagónicamente a la esfera política. De ahí que me interese, que prefiera, valorar el trabajo intelectual de Soler centrado en la historia de las ideas en nuestra América, enfocándolo con el lente gramsciano de la historia de las clases subalternas. Recordemos que dicha historia, según Gramsci, está entrelazada con la de la sociedad civil, ya que las clases subalternas, al revés de las clases dominantes, cuya única unidad histórica se produce en el Estado, no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en Estado. Como vemos, un denso entramado cognoscitivo imposible de encorsetar en una disciplina única. En razón de las exigencias y características del nuevo contexto que vivimos, en sus dimensiones social, política y cultural, las reflexiones de Soler constituyen todavía un núcleo racional, consistente y estimulante a la interrogación sociológica, en tanto que cuerpo estructurado de debates y averiguaciones acerca de algunas dimensiones de la realidad social que enmarcan, limitan, constriñen a actores y acciones. Hoy encontramos un terreno fértil y ávido en las ciencias sociales latinoamericanas para acoger el debate sobre pasado, presente y futuro, que insisten en la necesidad de redescubrir la política. Y ya sabemos que redescubrir implica también redefinir, como en algún momento escribiera Norbert Lechner. La lucha política es siempre también una lucha por definir la concepción predominante de lo que se entiende por política. Y en ese redescubrimiento y redefinición de la política, el pasado puede constituir una fuente capaz de iluminar críticamente el presente, permitiéndonos no reducir la realidad a lo que existe, permitiéndonos, como ya se ha dicho, definir y ponderar el grado de variación que existe más allá de lo empíricamente dado. Después de todo, es de lo que hablaba Gramsci en sus textos sobre el fascismo, al señalar que la nación no es una abstracta entidad metafísica, sino una lucha política concreta. La nación, una lucha política concreta, es una conquista cotidiana, un continuo desarrollo hacia momentos más completos. No hay dudas de que el proceso histórico como el que hoy vivimos necesita valorar de nuevas tradiciones, símbolos y representaciones. Se trata ni más ni menos que de recrear un imaginario social, reinventar una tradición. En otros términos, buscar y encontrar en el pasado una clave que, resignificada, sea capaz de dar cuenta de un proyecto actual. De ahí la vigencia del legado de Ricaurte Soler, biógrafo del Estado en nuestra América, biógrafo por excelencia de la construcción nacional panameña como acto emancipatorio. Muchas gracias.